el crecimiento. Venezuela tiene desde 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ustedes que son economistas, eso lo trabajan por trimestres, ¿no? Son como 15 trimestres consecutivos con crecimiento sostenido del PIB. Tuvo casi 3 años creciendo a una tasa del 10% anual. Ahorita bajó un poquito en 2007 al 8%. No, ahora con la crisis no sé qué va a pasar, pero te puedo decir que desde 2003 a la fecha es la única economía a nivel mundial que tiene 15 trimestres creciendo progresivamente el PIB. Dentro de la teoría marxista, el poder popular es un estrato superior, inferior o paralelo a la dictadura del proletariado. ¿Cómo lo ubicamos ahora y en Venezuela o en Latinoamérica? Bueno, el poder popular es lo mismo que el poder de la clase trabajadora, ¿no? O sea, porque ¿quiénes conforman a la masa popular? La clase trabajadora, fundamentalmente, pues, ¿no? Todo el que gane un sueldo pertenece a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sectores populares, tenemos que poner en primer lugar pues a la clase trabajadora, que es la mayoría, ¿no? Por supuesto que hay otros sectores como de otros trabajadores, por ejemplo las amas de casa, que también son trabajadores, ¿verdad? Los campesinos, que si bien no son trabajadores de una empresa y tienen tal vez una psicología diferente al trabajador de la fábrica, pero igualmente son trabajadores. Entonces, cuando en la teoría marxista se habla de la dictadura del proletariado, ¿verdad? Tú me decías qué diferencia había con el poder popular. Con el poder popular, yo te diría pues que es lo mismo. O sea, el poder popular y la dictadura del proletariado es lo mismo, porque los trabajadores son pueblo, es poder popular. En ese sentido, precisamente, ¿qué factores de poder se han desarrollado en Venezuela para el poder popular, más allá de la actividad del líder? Mira, muchísimos. El elemento fundamental, el eje ahorita, lo constituyen los llamados consejos comunales, que ya inclusive tienen rango de ley. Los consejos comunales son una experiencia sumamente revolucionaria. Los consejos comunales lo constituyen, como su nombre lo indica, un conjunto de familias. La ley lo estipula, tiene su número ya determinado, en una determinada barriada o comunidad, ¿verdad?, que tienen ellos que identificar cuáles son sus principales problemas de infraestructura, sociales, reparación de viviendas. Cada comunidad hace su propio diagnóstico, ¿no? Y elige una obra de tipo social o de infraestructura o de trabajo. También puede ser, por ejemplo, formación de una cooperativa, porque a lo mejor en esa comunidad hay desempleo, y hace su proyecto con asesoría de algunos funcionarios, de los funcionarios de las alcaldías, de las gobernaciones, de los ministerios controlados por el gobierno bolivariano. Luego, estos proyectos, por supuesto, tienen un costo, ¿no?, que hay que establecerlo, un costo en bolívares, ¿no? El gobierno nacional le transfiere al Consejo Comunal los fondos. Ellos tienen que crear su banco comunal, y todo es elegido en un sistema democrático participativo y de revocación. En algún momento la comunidad, el Consejo Comunal, quiere revocarle el poder a alguno de los que eligió para el comité de administración o el comité de salud, lo revoca con la mayoría en una asamblea. Y el Banco Comunal recibe el dinero del Ejecutivo Nacional, y el Consejo Comunal ejecuta directamente la obra, pagándole a los obreros, que son por lo general gente de allí de la comunidad, compran su material, supervisan la ejecución de la obra. En fin, pues una experiencia de gobierno bien revolucionaria, porque involucra a la gente no solamente en la discusión, sino en la discusión, en la elaboración y en la ejecución con los recursos. Esto le quita poder a la burocracia, ¿verdad? Le quita poder a las alcaldías, agiliza mucho la ejecución del gobierno, ¿verdad? Porque no es lo mismo esperar que una Cámara Municipal apruebe la ejecución de una obra en un barrio tal, sino que directamente miles de comunidades organizadas en consejos comunales están ejecutando al mismo tiempo obras, ¿no? Uno de los elementos a los cuales también se camina es a la federación de consejos comunales, es decir, a la ciudad comunal. Es decir, muchos consejos comunales de un municipio, de una delegación, ¿verdad?, se unen en una federación sectorial, municipal, y forman una comuna, ¿no?, donde ya no solamente planifican
obras para su pequeño caserío, sino que pueden inclusive planificar y ejecutar obras a nivel de rango municipal. Fíjate tú cómo le quita eso poder a las burocracias corruptas al transferirle recursos directamente al pueblo, que está allí pues permanentemente montado en lo que se llama la Contraloría Social. Mientras más ojos vean la ejecución de una obra o de un proyecto, menos posibilidades hay de que se produzcan hechos de corrupción. Esa es la experiencia que te cito en este caso, pues, la experiencia de los consejos comunales. Muy completa. ¿Alguna otra industria se ha desarrollado para llevarla paralela y no ser nada más un país productor de petróleo? Bueno, sí, claro. La tragedia de las economías petroleras es que el petróleo es omnipresente, ¿no? Y en la lógica capitalista, en los países capitalistas, petroleros, siempre ha resultado más barato importar que producir, ¿no? Esa ha sido en parte la tragedia de la economía venezolana. Un sector no petrolero pues muy raquítico, sin capacidad exportadora, ¿no? Sino únicamente con capacidad de producción para los insumos de consumo nacional. E inclusive la tragedia de un país que inclusive tenía que importar y la mayoría de los rubros de alimentación de primer orden, ¿verdad? En nuestro caso pues harina de maíz, frijoles como dicen acá en México, azúcar. El gobierno nacional, la revolución agrícola, ¿verdad? A través de la ley de tierras se ha efectuado una guerra contra el latifundio que ha sido muy fuerte. Se han expropiado millones y millones de hectáreas de acuerdo a la nueva ley de tierras que han sido puestas a las manos de campesinos y cooperativas de campesinos, porque la idea no es que sea un campesino aislado, ¿no? Sino un campesino pues vinculado a cooperativas a otros. El gobierno ha invertido un alto porcentaje del presupuesto nacional en créditos para estas organizaciones campesinas. También se han importado tractores de China, tractores de muchos otros países, de Rusia, los cuales se organizan también como cooperativa a la disposición de estas organizaciones campesinas. Numeritos. Venezuela ya en este año se autoabastece de arroz, se autoabastece de maíz, se autoabastece de frijoles, caraotas, le decimos en Venezuela, se autoabastece de frutas. En fin, pues ya hemos logrado el autoabastecimiento en una cantidad de rubros. Faltan muchos rubros todavía por lograr y estamos convencidos que en la medida que se profundice más la reforma agraria, que se profundice más la guerra contra el latifundio, se va a lograr ese sueño que en Venezuela lo hemos llamado sembrar el petróleo. Es decir, convertir la riqueza petrolera no en productos para el consumo y que no quede nada, sino que quede en una industria agrícola que le permita a la nación su autoabastecimiento alimentario. La soberanía alimentaria, como lo llama el comandante Chávez. Por último, nada más, ¿por qué 10 años en las expropiaciones y de antemano como marxistas sabemos que debemos de limpiar de burguesía a la sociedad? Bueno, uno de los elementos que ha contribuido a que la revolución venezolana haya sido lenta, sin duda alguna, es la ausencia de un partido marxista revolucionario en la conducción del proceso revolucionario, ¿no? Decíamos que el presidente Chávez pues, es un revolucionario a carta cabal, es un hombre honesto, un hombre comprometido en cuerpo y alma con los intereses del pueblo venezolano, pero él mismo lo ha dicho, él no es marxista, ¿verdad? De verdad que los partidos que le han dado sustento, partidos con importantes sectores revolucionarios, de izquierdas, pero no ha habido una orientación marxista en la conducción del proceso revolucionario venezolano. En eso estamos cientos de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? De construir una corriente marxista dentro del seno del Partido Socialista Unido, que es el partido de la revolución, el partido naciente. Creemos que ese es el camino, ¿no? Construir una fuerte corriente marxista que pueda tomar el control de la dirección del partido e incidir en la conducción de una orientación correcta de la revolución bolivariana. A dar una mordida al carbón, viendo que ellos ahí sembraban maíz, frijoles, todo eso. No recuerdo el lugar, ¿cómo se llama? Perijá, Sierra de Perijá. Ajá. Eso es en el estado Zulia. ¿Qué cierto es que Chávez es el que está quitándoles sus propiedades? Le explico lo siguiente, doña Honorata.
fíjese usted, ¿no? Nosotros tenemos que estar siempre alerta a la mentira mediática. ¿Okay? Siempre dudar, siempre vacilar, dudar, no creer las cosas. Cuando hablen mal de Chávez, dude siempre, no crea, ¿no? De antemano. Fíjese usted, eso queda en el estado Zulia. El estado Zulia es un estado donde lamentablemente, digamos, los partidos de antaño estaban muy arraigados, ¿no? Como decía aquí el PRI, ¿no? Entonces, lamentablemente, en los 10 años que ha gobernado el presidente Chávez, el gobernador de ese estado siempre ha sido un gobernador de la derecha, de oposición. Son 3 estaditos nada más donde ha costado pues, ganar la gobernación. Pero entonces es Chávez. No es Chávez, en ese estado gobierna un gobernador de la oposición que él es un latifundista, se llama Manuel Rosales. Fue candidato inclusive a la presidencia en 2006 y Chávez lo derrotó por paliza, ¿no? Él es un latifundista. Entonces, realmente los piquetes que mandaron a reprimir a estos indígenas, porque son los indígenas de la Sierra de Perijá, fueron enviados por la gobernación del estado Zulia. Mire, eso el propio presidente tomó cartas en el asunto directamente, ¿verdad? E instruyó a su ministro, al ministro de Agricultura y Tierras, ¿verdad? Para que esa situación fuera abordada de inmediato y que se paralizaran todas las acciones que están en contra de ellos. No les sé decir de verdad en detalle qué ha ocurrido en los últimos días con respecto a eso, pero está teniendo esta información de primera mano. Es lo que yo estoy diciendo. Hemos citado nuestro dinero allá en los bancos del norte, corriendo el riesgo, fíjate tú, eso todavía no se ha dicho. ¿Cuántos miles de millones de dólares han perdido los países latinoamericanos con estos bancos que quebraron allá? ¿No? Chávez sacó la plata de Estados Unidos hace 2 años, la metió en Suiza, la sacó, no estaba equivocado. Entonces fíjate tú, ¿cuál es la idea? Bueno, que nosotros en vez, es que él lo dice, pero es que es de tontos, ¿no? Nos tienen estupidizados, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene que tengamos todo ese dinero allá cuando lo pudiéramos tener nosotros en nuestras arcas y utilizarlo como un banco para nosotros tener recursos, masa monetaria, ¿verdad? Para hacer nuestros proyectos sin sacarnos los ojos, ¿verdad? Con unos intereses racionales, ¿verdad? Sin caer en esos disparos de tasas de interés que después los países se endeudan, la deuda o sea, es lógico, ¿no? Es una cosa de lógica, ¿no? Pero eso ha costado un poco, porque en muchos países hay resistencia, ¿no? A asumir ese proyecto por los compromisos con el imperialismo, ¿no? Ustedes saben que una de las características que tienen las burguesías latinoamericanas es que están casadas, pues su sangre con la del imperialismo, ¿no? Son sometidas, son lacayas del imperialismo, ¿no? En otros países, por ejemplo en Europa y en muchos países, las burguesías tuvieron niveles de independencia del imperialismo, ¿no? No tenían ese nivel de sometimiento que tienen nuestras oligarquías lacayas, ¿no? Que están compenetradas. Pues el imperialismo son los amos de ellos, ¿no? Entonces, en muchos países donde hay procesos de cambio, no revolucionarios, ¿verdad? Procesos de cambio, como en Argentina, entonces han habido resistencias a que se integre ese banco porque eso toca los intereses del imperialismo, ¿no? Si logramos constituir el Banco del Sur, todo el golpe que se le da al Fondo Monetario Internacional, que se le da a todos esos bancos, bueno, que ya están todos, la mayoría quebrados, ¿no? El golpe que se le da es fuerte, ¿no? Pero yo creo que hacia eso vamos. O sea, ya está firmado el acta del Banco del Sur. Claro, faltan los recursos, ¿no? Que la gente, como decimos en Venezuela, se baje de la mula. Que la gente se baje de la mula y ponga la plata, ¿no? Pero yo creo que hacia eso se va. Y en el contexto de este colapso, que es un colapso del sistema capitalista, yo creo que ahora con más razón eso se va a dar. Yo soy muy optimista, somos muy optimistas en Venezuela con las cosas que vienen, ¿no? Y estamos conscientes de que la revolución bolivariana ha impactado, ¿verdad?, en América Latina y nosotros desde el militante de Venezuela hacemos un gran esfuerzo por tratar de hacer estas cosas, ¿no? De que salgamos los compañeros a esto, pues, ¿no? A los países latinoamericanos hermanos para hacer intercambio de ideas, para propagar, pues, ¿no? Porque bueno, hay una experiencia, ¿no?
Hay una experiencia que hay que transmitir. ¿Ah? Entonces esa es la idea de estas cosas.